¿Qué tal? Buenas noches, soy María Camila Orozco, bienvenidos, esto es Zona Franca. Nuevamente los sindicatos de maestros del país, especialmente los de Bogotá, son el centro de la controversia. A la fecha, entre la pandemia y el paro nacional, los maestros completaron más de un año sin dar clases presenciales, aludiendo, entre otras cosas, tener alto riesgo de contagio con COVID-19. Pero sí los hemos visto en las calles marchando desde hace 2 meses, por lo que ellos llaman es el reclamo de condiciones dignas para poder regresar a los colegios de manera presencial y segura. En medio de este tire y afloje, el gobierno nacional agilizó la priorización de los profesores en el Plan Nacional de Vacunación, buscando justamente el regreso seguro a las aulas de clases. Pero según cifras del propio Ministerio de Salud, solo se han vacunado el 70%, cuando hace 8 semanas se entregaron las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pues la cartera de salud dice que a hoy 63.000 maestros no se han acercado a recibir las dosis contra el virus y que todos los territorios del país tienen garantizadas las segundas dosis y que incluso en regiones apartadas existe la posibilidad de aplicar la monodosis de Janssen. En la mitad de la polémica, donde además se advirtió que si no regresan a la presencialidad se le descontará el sueldo, están los niños y la preocupación que crece entre los expertos en educación y salud mental por las consecuencias emocionales y en el aprendizaje que conlleva privar a los menores de un ambiente escolar en medio de la nueva normalidad. Entramos en Zona Franca. Bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos invitados a 2 grandes personajes para hablar del regreso presencial a las aulas de clase, que de acuerdo con la ministra de Educación esta semana debe iniciar 11 entidades territoriales, la próxima semana 15, en la tercera semana 40 y finalmente en la última semana 30, para que finalizando julio estén iniciando las 96 secretarías certificadas con presencialidad. Saludo entonces a Isabel Segovia Ospina, historiadora, ex viceministra de Educación entre los años 2008 y 2010 y política, y al licenciado en Ciencias de Educación William Velandia Puerto, que es presidente de FECODE, el primer norte santandereano en ocupar este cargo. A los dos, bienvenidos a Zona Franca. Buenas noches, hola William, hola María Camila. Muy buenas noches María Camila, doctora Isabel, qué gusto saludarlos. Pues es un gusto, como les decía, tenerlos en Zona Franca. Profesor Velandia, comienzo con usted preguntándole por qué hemos leído a lo largo de estos 2 meses las razones que tiene FECODE, donde se agremian muchos de los docentes del país para no volver a clase. ¿Por qué sí, pero no así? Porque ustedes están pidiéndole al gobierno que retrase esa vuelta a la presencialidad en las aulas en el país. Efectivamente, María Camila, porque es que uno analiza primero los momentos. Nosotros nunca nos hemos negado a volver a la escuela de la presencialidad, es el espacio natural para nosotros, pero es que miremos los momentos. Mire, por ejemplo, Bogotá, un nivel de ocupación de cama UCI del 92% por encima. No todos los colegios tienen los protocolos de bioseguridad. Y a eso sumémosle que los esquemas de vacunación no se han completado. Pero desde el año pasado nosotros le hicimos propuesta al gobierno nacional. Miremos, sentémonos, trabajemos y busquemos ir primero implementando los protocolos. Aprovechemos estos tiempos, los maestros estamos cumpliendo, los maestros somos creativos, nos inventamos, diseñamos estrategias, vamos a cumplirle a los niños y las niñas y aprovechemos este tiempo. Pero desafortunadamente no hubo eco, no hubo atención y se pasó el tiempo. En diciembre volvimos a solicitarle, en enero nos sentamos y creamos una mesa y mire, hay una propuesta de la Federación para consensuar un momento propicio para el retorno a la escuela de la presencialidad, miremos que se implementen los protocolos de bioseguridad, miremos que se vayan habilitando las condiciones. Pero no hubo eco a las propuestas y se fue pasando el tiempo. Hoy nos dicen que hay que volver a la presencialidad, pero miremos el momento que tenemos. Nosotros no estamos negándonos a ir a la escuela de colegio, pero siempre hemos dicho algo, queremos salvaguardar la vida de los colombianos y las colombianas. Sí, Isabel, ¿cómo ve usted este argumento del profesor Carlos Álvarez, Isabel? William Velandia.
Yo creo que hay, digamos, mucho de cierto en lo que está diciendo el profesor William en términos de la preparación del país para poder abrir oportunamente, y cuando quiero decir oportunamente es muchísimo antes de lo que se está haciendo hoy en día. Me gustaría dar como un pequeño parte de optimismo, es que finalmente los colegios sí empezaron a abrir esta semana. Efectivamente, todavía hay muchos padres de familia que no están mandando a sus hijos, pues por distintas razones. También hay algunos profesores que no se han presentado, pero en general, pues por lo menos ya tenemos las instituciones educativas abiertas. En esta pandemia nunca parece ser un buen momento para priorizar los niños y abrir. Y en ese sentido, pues entendiendo que las condiciones epidemiológicas son complicadas, pues es un poco absurdo que toda la economía, todos los sectores de Colombia estén abiertos y justamente lo único que no estaría abierto es la educación. Y pues uno pensaría, yo estoy segura de que el profesor Velandia está conmigo en esto, que pues los maestros están pero ávidos de retornar, porque la virtualidad pues ha sido una cosa supremamente complicada para todos los maestros, los que han podido, los niños que se han podido conectar. Nadie mejor que los maestros para darse cuenta en este momento cuáles son los retrasos de los niños, cuáles son los problemas en salud mental que están enfrentando después de que han estado encerrados durante 16 meses y no han podido volver a sus colegios. Entonces, pues yo creo que esto es un tema de todos arremangarnos, ponernos de acuerdo y empezar y poner a los niños primero que todo. No hay ningún otro sector cerrado. Uno podría alegar, digamos, perfectamente que no es el momento para abrir. Sin embargo, pues lo que no tiene absolutamente ningún sentido es que lo único que permanezca y siga cerrado son los colegios. Yo vuelvo y digo que pues en una situación que ha sido muy complicada, llevamos muchos meses pidiéndole tanto al sindicato, pero sobre todo al gobierno nacional y a los gobiernos locales que hay que prepararse para abrir, que los niños no pueden seguir encerrados, que llevan 16 meses, somos el país, uno de los países con un encierro más largo de los niños y con los colegios cerrados de más tiempo. Pues que había que tener todo listo para arrancar, y yo creo que pues esto no es todo o nada. Yo creo que hay muchos sitios ya dispuestos y listos, y creo que los docentes han empezado a dar muestras de que efectivamente quieren retornar, y creo que el parte de los últimos 3 o 4 días ha sido más positivo que negativo en esa apertura. Sí, hay un consenso tal vez generalizado en que la prioridad tienen que ser los niños. Profesor Velandia, le pregunto por qué hay riesgo para volver a la presencialidad, y usted dice no están dadas las condiciones, pero en las calles no hay ese riesgo, donde las aglomeraciones, como ha dicho el gobierno, son el caldo de cultivo para el contagio con COVID-19. Se hace un trabajo de cara a abrir los sectores de la economía. Uno entiende que pues, es un factor determinante, pero en medio de esa lógica ellos proponen abrir todos los sectores de manera uniforme. Nosotros hemos dicho hay que escalonar eso, ¿sí? Y hay que revisar. O sea, la doctora Isabel lo ha dicho, donde haya condiciones, y nosotros nunca nos hemos opuesto a eso, hay que hacerlo. Pero es que revisemos dónde hay condiciones. Por eso nosotros le decíamos a la señora ministra y a la señora viceministra, verifiquemos si están los índices, si están las condiciones y si los elementos lo propician, hagámosle. Pero es que ni esa propuesta nos la aceptaron. Hagamos un trabajo de campo. Claro, nosotros hicimos un trabajo de campo con nuestros maestros y maestras en más de 1.100 instituciones educativas. Y pues el análisis que nos muestra es problemas con el agua, no hay agua permanente en casi el 60-70%. Tenemos problemas de conectividad, porque pues cuando el padre de familia con toda seguridad, si no tiene claro el panorama, dice no mando al hijo, pues está en todo su derecho, pero hay que garantizarle a ese hijo, nosotros somos claros en eso, que hay que combinar las formas. Pero es que se demoraron mucho en aceptar que había que hacer un trabajo de campo, había que articular, había que apropiar los recursos. Fíjese que mira, a esta fecha todavía hay recursos de los 400.000 millones del FOME que no se han ejecutado. Casi el 40%, imagínense. Pero o sea, profesor Velandia, uno de los principales reclamos... Perdón, María Camila, yo quisiera intervenir ahí. Hay un tema, digamos, yo creo que hay... creo que hay una responsabilidad de la sociedad en general alrededor del tema de que los niños no hayan regresado antes a los colegios. Y no es solamente el sindicato.
Esto, digamos, creo que todos hemos sido partícipes de no tomar la decisión a tiempo y de no priorizar los recursos y los esfuerzos que se deberían hacer. Lo que siento es que ya en este momento, después de que tardíamente, estoy de acuerdo incluso con el sindicato en eso, se priorizó el tema de la vacunación de los docentes, y los docentes en su gran mayoría están vacunados. Entiendo que hay unos que no han terminado el proceso, no han asistido, pero estamos hablando de más del 70% vacunados con las 2 dosis. Pues ya uno empieza a pensar que como la mayoría de los colombianos y muchos de ellos que no están vacunados, pues no es un riesgo para los docentes ir a las instituciones educativas. Y los padres de familia también tendrían que empezar a perder ese susto, porque todos sabemos que obviamente hay excepciones y pues eso es tremendo, pero este no es un virus que ataca particularmente a los niños. Incluso la influenza y otras enfermedades, digamos, muchísimo más comunes, son muchísimas más duros con ellos. Entonces creo que el esfuerzo de que los niños retornen, más allá de que se terminen de cumplir las condiciones, no solamente por la pandemia, sino porque la educación debería tener una prioridad y la infraestructura y los medios deberían estar priorizados y se debió haber aprovechado todo el año para eso. Pero con los maestros vacunados y con eso, digamos, cumplido por parte del gobierno de manera tardía, reitero yo no estoy muy contenta de que fuera tan tarde, pues tener alguna resistencia a volver en este momento, pues no tendría absolutamente ninguna lógica, y otra vez volvemos a dejar a los niños de últimas si nos resistimos a regresar ya cuando estamos vacunados, y por consiguiente la vacunación pues termina siendo una forma de proteger a los maestros de una situación grave de COVID. Entonces creo que pues la condición mínima y básica está cumplida, y está cumplida por delante del resto de la población colombiana, que muchos de ellos no se han podido vacunar. Entonces creo que hay que darle la prioridad a los niños en este momento. Sí, profesor Velandia, ¿cuál es la razón de fondo para que cerca de 63.000 docentes, según cifras oficiales, no se hayan vacunado? El gobierno dice, le insisto, que están listas las vacunas para este gremio. Doctora, ojalá el 70% de los maestros estuviera vacunados, sería magnífica noticia para nosotros. Pero hay maestros a los que no les ha llegado la segunda dosis. Tenemos cualquier cantidad de maestros que le colocaron la primera, ya pasaron los 21 días y no les ha llegado la segunda dosis. Hay unos tiempos definidos en esos procesos y no se ha materializado. Y 73.000 maestros es porque hay partes donde no ha llegado todavía el biológico. Nosotros hemos hecho la campaña e incluso en el mismo Palacio de Nariño le decíamos al presidente de la República, uno de los compromisos de nosotros es que se agilice la vacuna de los maestros y maestras, y desde la federación hemos hecho la campaña y muchos maestros se han vacunado, pero es que el proceso de vacunación también ha sido muy lento, muy desordenado. Y no solo con los maestros, con muchos sectores. Entonces, no es que estemos justificando, pero es que esa es una realidad que tenemos ahí. Ojalá, ahora, como le digo, ojalá tuviéramos el 70%, pero eso no es cierto. Ya tienen la doble dosis, y nosotros seguimos insistiendo. Ningún inconveniente para volver. Los que están vacunados y ya tienen la doble dosis en este momento no tendrían ningún inconveniente para volver. Claro, hay unos tiempos para aplicar las dosis, hay unos tiempos de inmunización, pero eso tiene que materializarse. Y por tanto, así que la misma norma reconoce, tiene que tener el esquema completo de vacunación y nosotros estamos firmes con eso. Pero como le digo, es que en el proceso de vacunación también ha habido muchas dificultades en el país. ¿Ha habido retrasos, ¿sí? profesor? Y nosotros Velandia hacemos parte de ese mismo ejercicio y por eso insistimos, hay que hacer las tareas como es debido, completas, no a pedacitos, porque es que eso es lo que genera esa insatisfacción que nosotros... Por eso combinamos los 3 elementos, los índices epidemiológicos, ocupación de UCI por encima del 90%, índice de positividad por encima del 30% y un RT por encima de 1, pues a uno lo asusta. Y eso, y fíjense que no somos los únicos. Miren la sociedad de médicos, frente a las cifras que 40 entrega organizaciones de salud que también han pedido. Profesor Velandia, pero frente a las cifras que entrega el Ministerio de los niños, de los profesores, de los padres de familia es clara. Pero hasta la misma sociedad médica científica ha dicho, miremos el momento. No solo nos lo decimos nosotros, preguntémosle también a los especialistas, a los pediatras. El Ministerio de Salud está entregando unas cifras que le digo, dice que cerca del 70% está vacunado, hablando de los maestros, y que faltan cerca de 63.000 que no se han querido poner la vacuna o que no se han acercado. No. Pero además le insisto en que dice el ministro de Salud, lo dice hoy, dice que está garantizado el 100% de las dosis para todos los maestros en todo el territorio nacional. ¿Miente el gobierno cuando entregue estas cifras? Claro, porque es que yo conozco casos de gente que todavía está esperando la segunda dosis. Yo soy uno de los que no me he vacunado, no porque no quiera, sino porque me dio COVID y ahora me toca esperar los 3 meses. ¿Sí?
O sea, hay casos bueno, de casos. pero a los que les dio COVID no tiene problema. Entonces fíjense que hay unas realidades con las que también hay que trabajar y unas estadísticas que tienen que verificarse para que se materialice realmente el ejercicio. Pues el centro de todo, como lo decíamos al inicio de este programa en Zona Franca, son los niños. Y justamente hemos consultado a un experto para que nos hable a propósito de lo que se ha considerado las secuelas, las consecuencias del no regreso a clase. Esto fue lo que nos dijeron. No es que tengas que diagnosticar más porque hay pandemia, no, lo que sí termina sucediendo es que esas condiciones preexistentes que estaban, valga la redundancia, antes de pandemia se exacerban, se hacen más fuertes. Entonces los problemas de atención, los problemas emocionales, los problemas de hiperactividad, los problemas de agresión, los problemas de expresión en sus habilidades sociales, todos esos eran cosas que ya estaban y es como si hubieras hecho que se hagan más y más fuertes. Isabel, escuchado esto de una psicóloga infantil, ¿usted comparte eso, que se ha exacerbado justamente todos estos problemas que muy seguramente venían antes de la pandemia, pero que el encierro, la consecuencia de no tener ese contacto también con sus compañeros, de no estar en el hábitat normal de un aula de clases, ha contraído también y ha llevado a problemas a la juventud, a los niños del país? Sí, la situación realmente es crítica, es completamente crítica y además es socialmente muy injusta. Porque entre más necesidades es más severa la necesidad de poder asistir a una institución educativa, poder socializar, poder identificar, digamos, las problemáticas que tienen los niños en la casa. El colegio termina siendo un entorno protector que lo perdieron los niños durante año y medio. Entonces, eso que hablaba ella termina agudizándose profundamente, además en los estratos sociales que más necesidades tienen y de donde menos capacidad han tenido los niños de tener interacción con sus compañeros, con sus profesores, que han tenido problemas de conectividad, etc. La presencialidad no se reemplaza. La virtualidad es algo que uno puede utilizar en caso de emergencia. La emergencia no puede durar 16 meses como ha durado en este momento. La presencialidad no se puede reemplazar porque el aprendizaje es colaborativo. El contacto con los docentes y con los compañeros hace que el aprendizaje se potencie, pero además el tema de la salud mental de los niños y de los jóvenes que primero fueron tratados como páridas y como contaminadores y como aquellos que iban a matar a sus abuelos y no podían salir de la casa. Ustedes recuerdan que no podían salir los perros, pero los niños no. Estábamos en una problemática tremenda. Esas son cosas que los niños absorben y que van a cargar toda la vida, más un retraso permanente en el aprendizaje que si no se enfrenta rápidamente y si no se implementan estrategias rápidamente para empezar a hacer unas compensaciones de esto, o sea, eso quiere decir abrir los colegios y recibir los niños y tener educación presencial, vamos efectivamente a tener una generación seriamente afectada y por no decir perdida y sin oportunidades. Profesor Velante, ustedes desde FECODE, como maestros, como docentes, son conscientes de estas consecuencias que muy seguramente tendrán que padecer muchos niños en el país. No solo los niños, los padres, la comunidad en general. Pero yo le digo una cosa, es que nosotros tenemos colegios públicos. Si los colegios públicos fueran en su totalidad como esos grandes megacolegios que muestran con todas las condiciones, yo les daría toda la razón a ustedes. Pero es que vaya a mirar la red. Yo vengo de una zona rural y uno conoce la realidad de nuestras escuelas y colegios. ¿Qué decimos nosotros? Hay que impulsar que esos colegios se habiliten. Entonces nosotros decimos, hombre, el Estado no quiere invertirle. Mire, el problema mental, vamos al tema mental. Eso implica más orientadores para ese acompañamiento. Cuando miramos el tema de los acuerdos de paz, decíamos, ahí quedan unos problemas, unos traumas en nuestra niñez, en nuestro adulto, que nosotros los defendimos. Pero es que nos quieren dejar que el maestro haga de todo y nosotros somos pedagogos. Entonces necesitamos que se complemente ese ejercicio con ese acompañamiento de los profesionales. El tema de las relaciones técnicas. No es lo mismo trabajar en el pasado con un grupo de 40 a hoy trabajar con un grupo de 40. Hoy hay unas condiciones específicas. ¿Qué demanda eso? Más maestros. El tema de la higienización. Antiguamente uno ponía a los niños a hacer el aseo o uno se quedaba con un grupo haciendo aseo. Hoy hay que preparar el perro. Todo eso lo decimos nosotros. No es que digamos que estamos pidiendo aquí tampoco resolver un problema histórico en el tema de la educación pública, pero sí hay unas condiciones mínimas, pongámoslo en ese sentido, que tienen que irse materializando
para buscarle que todos los problemas que se han derivado de la pandemia se vayan a resolver. Eso lo hicieron en España, o lo hicieron en Francia, o sea, centraron el problema de blindar la institución educativa en la búsqueda de mantener los espacios, pero con las garantías plenas de los protocolos de bioseguridad, con las condiciones del acompañamiento de la comunidad, con el tamaño del grupo. Eso es parte de la dinámica. No sé por qué no nos hacemos entender en ese sentido. Nosotros lo hemos dicho, lo propusimos, busquémosle más recursos, busquemos planta, busquemos orientadores, busquemos ese acompañamiento para los niños y las niñas en esos espacios que nosotros decimos tienen que ser bioseguros y que, lógico, el padre de familia tiene que tener esa garantía porque es que es mi hijo el que va a la escuela. Pero vuelvo a insistir, una cosa es tener un colegio con todas las condiciones, un buen colegio o un colegio privado, y otra cosa es tener un colegio público como nosotros. Por eso es que nosotros seguimos peleando por la educación, para que se garanticen en los colegios públicos las condiciones que tienen muchas otras instituciones educativas. Los maestros hemos estado comprometidos con eso. Y ahora, no es cierto que nosotros no hemos hecho nada. Mire, cierto, no es lo mismo la educación presencial que la remota, pero los maestros nos hemos dado la tarea de inventarnos. Yo miro el currículo, miro mi plan de estudio y ajusto mi programa. Lógico que no le voy a dar el 100% ni va a tener la mayor efectividad, pero yo también acomodo y busco mis estrategias, porque en eso, si hay un país que tenga maestros ingeniosos y comprometidos, es Colombia, créame. En ese sentido, yo sí puedo dar fe de que nosotros nos hemos comprometido, y más, por ejemplo, yo vengo de una zona de frontera, puedo hacer ese análisis comparativo en esos sistemas. Pues, profesor Velandia, Isabel Segovia, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos a Zona Franca. En el siguiente segmento vamos a hablar de cómo recuperar el tiempo perdido y además de la calidad de la educación en el país. Ya regresamos. Estamos en vivo y recibimos todas sus inquietudes, las preguntas para que le hagan a Isabel Segovia y a William Velandia, presidente de FECODE, a propósito de nuestro tema del día, la presencialidad en las aulas escolares decretada por el Gobierno Nacional. Pues quiero preguntarle, profesor Velandia, a propósito de esto, de la advertencia que hizo la ministra de Educación sobre cómo recuperar el tiempo perdido. Usted hablaba esta semana en medios de comunicación de la creatividad de los maestros. ¿Qué tienen en mente? Mire, cuando nosotros hacemos la planeación del año, generamos los temas en periodos de tiempo definidos. Eso es los productos de la experiencia y la formación profesional de los maestros. Entonces, cuando vemos que los momentos o se suspenden o no se cumplen, desarrollamos también estrategias y por eso generamos planes alternativos con distintas estrategias metodológicas, procedimentales, que permiten ir recuperando las actividades no desarrolladas, nivelando contenidos, cumpliendo a cabalidad con el currículo, con el plan de estudios, con la temática del año. Lo digo por experiencia, yo soy maestro de aula. O sea, nosotros en eso somos recursivos. Nosotros siempre hemos garantizado a nuestros padres y madres de familia el cumplimiento para sus hijos de los contenidos. Hoy, como lo dije, en el tema de acomodarnos por el tema de la no presencialidad, también lo hicimos. Pero ¿cómo lo van a hacer? Y preparamos todo el ejercicio. Pero ¿cómo lo van a hacer, profesor, si el gobierno les ha dicho que no en las vacaciones, no con horarios extras a los estudiantes? ¿Qué tienen en mente? Desarrollar momentos, desarrollar actividades y desarrollar procesos articulados que permitan ese proceso de nivelación y cumplimiento a cabalidad de los contenidos programáticos, de las actividades que hacen parte de la planeación para el año escolar de nuestra niñez y juventud. Ex viceministra, quiero preguntarle sobre un tema que además es materia de debate recurrentemente, no solamente en las redes sociales, sino en grupos muy cerrados, y es sobre la calidad de la educación en el país. FECODE y muchos miembros de FECODE han dicho, y escuchaba yo al profesor Velandia esta semana, hacer una defensa férrea sobre los sistemas y mecanismos de evaluación de los docentes. Quiero preguntarle también por eso. Sí, digamos, ya habíamos tocado un tema, o usted había empezado a tomar un tema, María Camila, muy importante, que es el estado de la educación previo a la situación de la pandemia. Lo que hizo la pandemia en muchos sectores, y el educativo no es la excepción, fue justamente quitarle los velos a una realidad que ya se venía dando. Y el tema del proceso educativo y del sistema educativo colombiano venía teniendo un estancamiento en todos los procesos de mejoramiento significativo. Y pues yo lo que veo al final es que se desaprovechó una gran oportunidad, que era una situación de emergencia, para hacer una serie de reformas, de transformaciones que se podían haber hecho en ese marco,
que incluían muchas cosas de mejoramiento al tema de el acompañamiento a los docentes, el acompañamiento a su formación, sus procesos de evaluación, pero que también incluían mejoramiento de infraestructura, que es algo que FECODE pues ha dicho desde el principio, que incluían temas como la legalización de tierras, que podía haber incluido temas tipo un retiro voluntario anticipado de algunos docentes que pues además les pasó la pandemia por encima y están agotados y ya tienen una edad de posible retiro, una cantidad de ciertas cosas que ayudarían a oxigenar el sistema mucho para no solamente compensar por todo el tiempo perdido, que yo pues discrepo muchísimo, pues no muchísimo, no del todo, pero discrepo con el profesor Velandia de la forma como uno compensa eso, porque el aprendizaje no son solamente contenidos, ni cumplir un plan, sino es entender a la persona integralmente y ver a ver cuál es la situación que tiene, si tiene el proceso de aprendizaje y si lo puede compensar, porque hay cosas de los años anteriores que si uno no se concentra en hacer una compensación, no es un tema del plan de trabajo ni del plan de estudios y de poder correr sobre el plan de estudios. Pero en lo que sí estoy de acuerdo con él es, no veo unas medidas complementarias para apoyar a los docentes en el trabajo tan gigantesco que viene, que de por sí ya tenía muchos inconvenientes, que fuera apoyo de otros docentes, más horas, una especialización en la focalización de niños con problemas emocionales, con profesionales que pueden ayudar en eso, que no sea solamente una recarga sobre los docentes. Digamos, yo sí creo que se está perdiendo una oportunidad y no veo más allá del tema de la apertura, que me parece ya un gran paso, pero muy tardío, no veo más allá de la apertura cuál es el plan de los gobiernos nacionales y de los gobiernos locales efectivamente para poner a tono la educación, no solamente para volver a lo que teníamos en el 2019, sino para efectivamente entrar en un proceso de mejoramiento y que la educación responda a los niños y le ayude a mejorar las condiciones a los docentes para que ellos puedan pues, hacer su labor mejor. Y en ese sentido, pues es una cosa que quiero reiterar porque yo veo un vacío gigantesco en la priorización del sector como un sector que está en emergencia y que por consiguiente deberíamos todos estar en el trabajo de poner todas las ayudas que necesitábamos. Incluso el profesor Velandia habló de las horas adicionales y los maestros adicionales contratados en España y en Francia, en donde sí se puso un énfasis en el proceso de los niños y se puso los niños primero. Y yo, pues más allá del tema de si la infraestructura es adecuada, de si los maestros pueden regresar o no, que yo creo que una vez vacunados pueden regresar, que cuanto antes tenemos que volver a las aulas porque todo el tiempo que pasa es tiempo que es más difícil de recuperar. Sí creo que faltan muchas cosas adicionales en un esfuerzo, digamos, de toda la comunidad, pero particularmente del gobierno nacional y local, de entender que estamos en una emergencia educativa, que estamos a puertas de perder toda una generación y que no estamos y que no hemos terminado de reaccionar sobre eso. Sí, quiero hacer un ejercicio, ya estamos llegando al final y este es un debate que amerita muchísimo más tiempo, pero esta pregunta la traslada uno de los televidentes de Zona Franca, el profesor William Velandia, y es que dicen, si se necesitan más inversión, lo que sugiere es más impuestos para los colombianos. No, hace rato nosotros estamos peleándonos por una reforma constitucional de manera de que en un proceso progresivo, y fue uno de los acuerdos del año 2019, se vayan capitalizando recursos para asegurar la educación en el cierre de 6 brechas. Hoy metamos el 7 con el tema de la conectividad, porque es que el sistema educativo es una responsabilidad del gobierno. Nosotros nos damos la pelea para que se materialice esa responsabilidad. ¿En aras de qué? En aras de dignificar la vida escolar de nuestros niños, niñas y jóvenes, y por supuesto eso tiene que incidir en la calidad de la educación. Ahora, nosotros no hemos visto estrategias pedagógicas que salgan desde el ministerio, nosotros las desarrollamos. Y pues temas de cobertura nosotros los rebuscamos porque pues realmente no hemos visto una estrategia que busque más de 1.500.000 niños que tenemos por fuera de nuestras instituciones en edad escolar. Seguimos insistiendo en la dotación de nuestras instituciones, o sea, ha habido todo un proceso. Ahora, si todos los colegios tuvieran el mismo contexto y las mismas condiciones, pues la prueba estandarizada que nos aplican, dice uno, pues aplicaría. Pero es que realmente aquí las pruebas estandarizadas nunca van a reflejar
la realidad de la que viven nuestras instituciones y colegios, y particularmente los públicos. Mire que aquí, y lo digo por el pasado, en pruebas de estado en el mes de agosto, teníamos colegios donde el matemático no llegaba sino por allá en julio, y a mirar a ver cómo remendaba, pero sin embargo el niño del grado 11, el joven, perdón, de grado 11, tenía que ir a presentar la prueba porque era un requisito. Entonces, o sea, hay muchas dificultades y nosotros las hemos ido decantando. Si algo tenemos los maestros cuando llegamos al aula, no es solo llenar a los niños de contenido, en eso tenemos clara la película y por eso hablamos de la escuela de la presencialidad, ese humanismo, esa relación, esa parte de integrar al niño en ese entorno, hace parte del éxito del ejercicio docente. Profesor. Claro, y del desarrollo integral del niño y por supuesto el desarrollo del pensamiento. ¿Por qué peleamos por el preescolar de 3 grados? Porque es que nosotros entendemos que el niño de 3 grados es esa esponjita que más asimila por el momento biológico y la edad biológica que tiene en el momento. A mí me dicen un niño de 3 años, 4 años, con idioma extranjero, tiene mucha más facilidad de asimilación para desarrollar, por ejemplo, el bilingüismo. Pero vaya a ver cómo hemos peleado para ver si podemos habilitar que en nuestras escuelas y colegios tengamos ese maestro que permitiría avanzar en esos procesos, y el hablar mínimo 2 idiomas también va generando espacio, abriendo espacio en nuestros procesos mentales. O dígame que no haya sido doctora Isabel, todo eso nosotros lo tenemos claro. Nosotros hacemos diagnósticos, hacemos encuestas con nuestros niños, los oímos. Pero profesor, a propósito de eso que usted, o sea, nosotros a propósito de eso que usted menciona, yo sí pedagógico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque ¿para qué? Y vuelvo a insistir, si algo tiene este país es que hay maestros comprometidos, maestros profesionales y que se han profesionalizado en aras de incidir en la calidad de la educación para mejorar lógicamente ese proceso que nosotros siempre hemos soñado por un país con un amplio panorama, porque vemos en la educación un eje fundamental de desarrollo. Lastimosamente se nos está acabando el tiempo, pero doctora Isabel Segovia, quisiera preguntarle, pero no es una pregunta propia, es una pregunta que nos envía uno de los televidentes que dice que pues obviamente los resultados de Colombia como país en las pruebas PISA no es que sean muy buenos, y si la no presencialidad, esa negativa no afecta a eso, justamente. Sí, pues volvemos al tema anterior. Lo de la no presencialidad pues ha terminado de ser absolutamente nefasta para un sistema que ya venía en cuidados intensivos. Y hace poquito vi una gráfica publicada recientemente que muestra que Colombia termina siendo el país en un eje en donde los peores resultados al nivel de lectoescritura, junto con el tema de la mayor cantidad de tiempo de cierre de los colegios, nos ponen en el primer lugar de las dos cosas, lo cual pues es un llamado, digamos, urgente a cambiar las cosas y a priorizar el sistema educativo. Vuelvo y reitero, y me parece muy importante decirlo, María Camila, y devolvérselo a decir al profesor Velandia, porque en muchas cosas terminamos estando de acuerdo. Yo siento que una vez terminado el debate sobre la presencialidad, que es un debate que ya ni siquiera deberíamos estar dando, digamos, ya deberíamos estar todos volviendo al colegio y todos los niños regresando y arremangándonos para que eso sucediera, es que efectivamente sí hay que dar una lucha y una pelea muchísimo más grande para que las condiciones de la calidad de la educación en Colombia mejoren, y eso sí significa tener una priorización de recursos, de acompañamientos, de apoyos, de mejoramiento de infraestructura y una cantidad de cosas adicionales que, como digo, no se aprovechó la pandemia para sacar de una situación ya crítica al sector, y ahora pues estamos en un momento muchísimo peor. Isabel Segovia fue viceministra de Educación y William Velandia, presidente de FECODE. A los dos, muchísimas gracias por la gentileza, por la deferencia con los televidentes de Zona Franca. Muchísimas gracias a ustedes. María Camila, muchas gracias. Hasta luego, Isabel, profesor Velandia. Hasta luego, María Camila. Mil gracias. Pues nosotros hacemos una breve pausa y en instantes regresamos con otro tema también que hace parte de la agenda nacional: las vacunas, la efectividad y los mitos alrededor de los biológicos. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos en Zona Franca. Estamos leyendo todos sus comentarios en nuestras plataformas como YouTube y Twitter. Pues luego de más de 1 año y medio de la pandemia, Colombia y el mundo entero siguen afrontando retos y pruebas que les impone el COVID-19 a todas las naciones. Pero no solo es el virus y la gravedad y también la desgracia que ha traído a millones y millones de familias en todo el mundo. A todo esto se ha sumado también la cantidad de desinformación que en muchas oportunidades ha logrado permear la solidez de la evidencia científica. Un ejemplo de esto son los mitos alrededor de la vacuna Sinovac,
Y recuerden, todas las vacunas evitan muertes y previenen enfermedad grave en muchas oportunidades. Pues de esto queremos hablar a continuación y por eso hoy hemos invitado a una autoridad en la materia. Saludo especialmente al doctor Carlos Álvarez, él es médico, epidemiólogo e infectólogo, representante también de la OMS para Colombia. Doctor Álvarez, bienvenido a Zona Franca. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes hoy acá en este programa. El gusto es nuestro, doctor. Queremos aprovechar su presencia que nos acompaña hoy para preguntarle sobre su impresión en el avance del proceso de vacunación en el país. Bueno, yo creo que ha sido bastante favorable el impulso que se ha visto en el último trimestre, o mejor, el último trimestre con la llegada de más vacunas y pues la capacidad que ha tenido el sistema de salud colombiano para absorber estas vacunas, en el sentido en que llegan las vacunas y se están aplicando. Es decir, vemos que con muy buen optimismo el número de vacunas que se colocan diariamente y que básicamente depende de qué tantas vacunas están llegando. A medida que van llegando, se han ido vacunando y ya tenemos un número importante de personas vacunadas. Recordemos que al comienzo Colombia empezó lentamente, incluso varios países empezaron primero que Colombia y se planteaba el primer trimestre del año que Colombia iba a quedar muy atrasado en la posibilidad de cumplir esta cobertura. Pero poco a poco hemos visto cómo Colombia ha llegado las vacunas y adicionalmente pues está cubriendo un porcentaje de población, sobre todo la que tiene más riesgo de complicarse, y eso es supremamente importante, esa priorización que se ha venido haciendo desde el Plan Nacional de Vacunación. Pues doctor Álvarez, queremos tocar un tema fundamental con usted y es preguntarle precisamente cómo desde la ciencia se puede luchar contra lo que se ha denominado infodemia, contra las falsas noticias alrededor no solamente de las vacunas sino del virus. Sí, yo creo que la primera punto clave es que tenemos que ser conscientes en este momento en que no tenemos dudas de que las vacunas salvan vidas. Es decir, no es solamente una frase de cajón, sino que definitivamente los datos a nivel del mundo y en Colombia han mostrado que las personas vacunadas pues definitivamente tienen menos riesgo de complicarse y de morir. Entonces yo creo que este es el principal argumento para aquellas personas que por alguna razón o promueven rumores en los cuales muestran que las vacunas pueden ser inseguras o que hay cierto temor o mitos realmente que a veces escucha uno que pues, no tienen ningún asidero técnico o científico, pero que sí hacen un impacto muy grande en algunas partes de población, no solo en Colombia sino en el mundo, y que vemos que hay gente que no se quiere vacunar más por estos rumores o miedos que a veces genera las mismas vacunas. Creo que ahora tenemos una muy buena respuesta a esa infodemia y es decir, definitivamente con datos y con evidencia las vacunas salvan vidas. Rápidamente, doctor Álvarez, quisiera preguntarle, usted acaba de mencionar la palabra mágica, con datos hablemos puntualmente de las vacunas, de su eficacia y de su eficiencia. Sí, aquí hay dos palabras que vale la pena revisar rápidamente. Qué pena que va a ser un tema técnico, pero hablemos que eficacia se habla cuando las vacunas protegen en las condiciones ideales en los ensayos clínicos, y efectividad cuando se demuestra que protegen en la vida real, es decir, no en ensayo clínico, sino ya cuando se aplican en un programa de vacunación. Y en este sentido voy a hablar de las dos, eficacia y efectividad. Han mostrado que las vacunas para las formas graves y severas, es decir, las que requieren hospitalizarse o para fallecimiento, esa eficacia o esa protección llega cerca a más del 90% y algunas cerca del 100%, con ese punto importante. Ese es el principal labor de las vacunas. Ahora bien, viene un punto y una ventaja adicional, es que las vacunas eviten que me contagien. En ese evitar que me contagien, probablemente la eficacia o la protección puede ser menor, es decir, algunas personas que se vacunan pueden infectarse, pero que cuando se infectan realmente la cantidad de virus es menor y por lo tanto también lo que vemos es que esas personas, si llegan a presentar una infección, los síntomas son mucho más leves, que eso es también un tema importante. Entonces, resumo, para los casos graves y severos, la eficacia de todas las vacunas que en este momento se están distribuyendo en Colombia y en el mundo es extremadamente alto, y extremadamente alto es que la mayoría superan el 90%, que es muy bueno si lo comparamos con el resto de vacunas que tenemos y para lo que implica en esta enfermedad, que tiene una tasa importante de mortalidad cuando nos da naturalmente la infección y no estamos protegidos. A propósito de eso, hoy se conoció un informe altamente alentador sobre la vacuna Sinovac, la china, que dice que es efectiva. ¿Usted qué conoce alrededor de este informe, doctor Álvarez?
Es una publicación que sale el día de ayer, de la publicación de una revista más prestigiosas de medicina, que es el New England Journal of Medicine. Es la experiencia de Chile y, como decía hace un momento, es el ensayo, perdón, es la evidencia de la efectividad. Es cómo le va a las personas del Programa Nacional de Vacunación en Chile, en que la mayoría son personas mayores de 60 años, y en el cual la eficacia y la efectividad de la vacuna mostró que está por encima del 67% contra todas las formas de COVID, las leves, las moderadas y las severas, y cuando hablamos de las formas severas, pues justamente está cerca del 90% en esas formas de prevención, en un grupo importante que hay que decirlo. Normalmente las personas que tienen más de 60, 70 años tienen un poco menos de respuesta porque el sistema inmunológico está también un poquito más, con capacidad de responder adecuadamente. Yo creo que es unos datos supremamente importantes que muestran la evidencia de la realidad de la protección de las vacunas. Y hay que decir también que en Colombia no está la publicación todavía, pero ya el Ministerio ha mostrado datos en los cuales la mortalidad en las personas mayores de 70, 80 años pues ha venido disminuyendo incluso en esta tercera ola que ha sido dramática en nuestro país. Lamentablemente, muchas vidas perdidas, doctor Álvarez. También hay noticias alentadoras alrededor de la vacuna Pfizer. Hoy se conoció también un comunicado de prensa del Ministerio de Salud y del INVIMA donde ponen ciertos condicionamientos para vacunar a las mujeres gestantes. ¿Qué se conoce frente a esto? Mira, ese es un tema bien interesante porque para mí es una muy buena noticia en este sentido. Los ensayos clínicos originales de las vacunas no incluyen mujeres embarazadas, pues por muchas razones de seguridad no se incluyen. Y por esto cuando las vacunas salen, las recomendaciones de los fabricantes, en este caso Pfizer o cualquiera de las otras, pues no incluye a las mujeres embarazadas como dentro de sus indicaciones. Dicho esto, también hay que decir que uno de los grupos de riesgo, desafortunadamente para COVID-19, son las mujeres embarazadas. Es decir, hemos hablado de muchas enfermedades o comorbilidades que se relacionan con mayor o peor desenlace, cuando se infectan de este virus del SARS-CoV-2. Y el embarazo obviamente no es una comorbilidad, sino es una condición clínica, pero también se ha asociado a mayor severidad y a mayor complicación. Y en este sentido hizo que varios países, incluso los mismos Estados Unidos, a pesar de la recomendación del fabricante que no estaba indicada la vacuna para embarazadas, empezó a vacunar a mujeres embarazadas, y ya tenemos evidencias sólidas de más de 150.000 mujeres embarazadas con seguimiento, donde demuestra que no hay ningún impacto sobre la mujer embarazada y sobre el bebé de forma deleteria, es decir, da los mismos efectos secundarios que una persona o una mujer que no está embarazada, y no tiene ningún impacto sobre el bebé en este seguimiento que es en los Estados Unidos. Esto hizo que en Colombia, desde las revisiones científicas, se hubiera propuesto al ministerio, y a su vez el ministerio asumió la posición de las mujeres embarazadas incluirlas en la priorización en el Programa Nacional de Vacunas, pero faltaba el punto final, que es que nuestra agencia sanitaria, que es el INVIMA, aprobara o tuviera en cuenta esa recomendación para darle el visto bueno en que la vacuna de Pfizer, la de ARN mensajero de esta compañía, pueda ser aplicada a mujeres embarazadas después de la semana 12, después del primer mes de embarazo, del primer trimestre de embarazo. A quienes acaban de llegar a nuestra sintonía en Zona Franca, estamos conversando con el doctor Carlos Álvarez, que es médico cirujano, especialista además en enfermedades infecciosas de la Universidad Nacional, entre otros tantos títulos que lo hacen, por supuesto, una eminencia, toda una autoridad en la materia. Pues doctor Álvarez, vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso vamos a hablar de algo de lo que se ha hablado desde el inicio de la pandemia, la indisciplina social. Ya regresamos. Pues seguimos en Zona Franca, gracias por continuar conectados con nosotros. Doctor Álvarez, lo dejamos en punta con la promesa de hablar no solamente de la indisciplina social, pero nos han llegado muchísimas preguntas, inquietudes que tienen los televidentes de Zona Franca, puntualmente sobre la mezcla o llamados cócteles de las vacunas contra el COVID-19, por ejemplo la de Janssen y la de Pfizer. ¿Qué conocimiento tiene usted al respecto? Bueno, esa es una muy buena pregunta y hay que aclarar que en este momento en ningún país del mundo se recomienda de forma rutinaria la mezcla de vacunas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dos países, específicamente España y en el Reino Unido, se han hecho estudios combinando, que es lo que técnicamente llamamos las vacunas híbridas, es decir, dos vacunas con plataformas diferentes o mecanismos de acción diferentes, en este caso una vacuna de ARN con una vacuna de adenovirus,
como el planteamiento de la vacuna de Janssen, la vacuna de Pfizer o la vacuna de Janssen y la vacuna de AstraZeneca, que en este caso son de la misma plataforma, ambos son adenovirus, pero son adenovirus diferentes. Los estudios que se han mostrado hasta el momento, especialmente con la combinación, que son los únicos que hay publicados, que de una dosis de vacuna de adenovirus de AstraZeneca y una segunda dosis de vacuna de ARN mensajero de Pfizer, han mostrado que no son ni mayor ni peor, son exactamente de igual la respuesta inmunológica lograda después de hacer esta combinación de vacunas. Las otras combinaciones que se pueden plantear, como la que tú me comentas y otras tantas, pueden ser interesantes, digamos, científicamente son llamativas, pero hay que decir con certeza que en este momento no hay evidencia científica que las esté recomendando, y es posible que esto, si me lo preguntas dentro de 3 o 4 meses, pues diga algo diferente basado en los estudios que en este momento se están llevando a cabo sobre la combinación de vacunas. Nos dicen acá los televidentes que en este momento la Universidad de Oxford está mezclando o combinando Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Novavax. Sí, es lo que estaba comentando, en que hay datos publicados ya de la vacuna de AstraZeneca y de Pfizer, y lo mismo en España, hay una publicación también de un grupo en España que hizo la publicación y mostró que, como decía, no es ni mayor, ni mejor ni peor, sino es igual a la utilización de 2 vacunas de la misma plataforma. Y se están llevando a cabo, como lo dice la persona que está siguiendo el programa, de la vacuna de Novavax, que es una vacuna de proteínas recombinantes, con otras vacunas utilizando las de ARN mensajero, y probablemente, como digo, van a haber resultados de pronto muy cerca en 2 o 3 meses, pero por ahora hay que ser cautos en estas recomendaciones. Doctor Álvarez, aparte de la indisciplina social, la demora en las vacunas, la negativa de las personas para ponerse las vacunas, ¿qué otros factores han jugado en contra, digamos, de los colombianos para el manejo de esta pandemia que ya nos tiene con más de 111.000 fallecidos? Yo diría que son 4 factores los que finalmente son determinantes de la transmisión del virus y por lo tanto el número de contagios y a su vez el número de personas que fallecen. La primera son factores propios del virus, y en esto hay que decirlo que es el mismo virus per se tiene capacidad de mutar por la misma naturaleza de este virus, que es un virus de tipo ARN, que mutan más frecuentemente que otros virus, y esto hace que en castellano se traduzca en lo que conocemos como las variantes. Entonces vemos algunas variantes que han aparecido a partir de estas mutaciones, especialmente las variantes como la alfa, la beta, la gamma, la delta, que no es otra cosa que mutaciones que hacen que el virus tenga mayor capacidad de contagio. Para poner en contexto, el virus original que salió de Wuhan tiene una capacidad hipotética de contagiar a 3 personas, es decir, una persona contagiada podía contagiar a 3 personas. Las variantes alfa y gamma que están circulando en Colombia pueden hacerlo entre 3 a 5 veces, y la variante delta entre 5 a 7 veces, más o menos, para que tengamos en cuenta que hay una mayor capacidad de contagio. El otro punto importante son algunas condiciones climáticas, condiciones como lo que estábamos viendo y todavía en épocas de lluvias, en mayo, junio y julio, es la época en las cuales hay más lluvias, y las lluvias permiten que los virus respiratorios se transmiten más fácilmente. No porque el agua permita la transmisión del virus, sino porque cuando llueve hay cambios de la temperatura y se enfría más, como sabemos, y entre menos temperatura y más humedad permite que el virus se mantenga más tiempo con capacidad infectante, y es una desventaja para nosotros. Adicionalmente, cuando llueve cambiamos nuestro comportamiento y probablemente estamos más cerca unos a otros, y eso es un tema también importante. Lo tercero es justamente lo que tú planteabas, la población que ya está protegida, y cuando hablo de la población protegida diría de 2 puntos de vista: las personas que se vacunaron y están protegidas, y las personas que se infectaron del SARS-CoV-2, les dio COVID y se recuperaron. Entonces hay un porcentaje, pues, que ya sabemos importante de población o vacunada o recuperada, pero todavía una población muy importante que sigue siendo susceptible en un momento en que el virus está circulando entre nosotros. Y finalmente, la variable más importante, a mi modo de ver, es los cambios del comportamiento humano. En ese cambio de comportamiento humano está todo lo que uno podría llamar disciplina social o cualquier otra cosa que haga que cambie nuestra observancia a las medidas de autocuidado, o sea, seguramente usted ha escuchado en su entorno, en los entornos no solamente familiares, sino profesionales, la frase coloquial de: el COVID me tiene cansado, cansada, entonces relajamos las medidas
y ahí llega la trampa del virus. Sí, es decir, yo creo que a veces, pues por muchísimas razones empezamos o como tú dices, cansarnos o empezar a pensar que podemos, la manera de quitar ese cansancio o ese fastidio de la COVID-19 es volver otra vez, no, pues vamos a dejar que el virus pase, a ver qué pasa, y pues definitivamente, pues si pasa es que si quitamos las medidas, pues nos contagiamos. O sea, realmente sabemos, a diferencia de hace un año, las medidas de autocuidado que se suponía que funcionaban, ahora sabemos que funcionan, porque ya hay evidencia científica que usar el tapabocas, que el distanciamiento físico, que las manos, todo eso ya funciona y es soportado. Lo que pasa es que toca cumplirlo, porque si no lo cumplimos, pues definitivamente mientras el virus esté circulando y haya personas susceptibles, pues desafortunadamente pues van a presentarse casos. Sí, hay un día anhelado, doctor, ya se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejarlo ir sin preguntarle esto. El día anhelado, yo creo que para todos los colombianos, para la humanidad completa, es ese día en que no tengamos que utilizar tapabocas, en que podamos estrecharnos las manos. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos los colombianos de llegar a ese momento? Pues digamos que lo que se plantea como la inmunidad poblacional o de rebaño, pues básicamente se plantea que mientras vamos vacunándonos con un ritmo que ya conocemos y también el número de personas que se recuperan, uno esperaría que eso estuviera hacia final del año. Pero algo bien importante es que eso también depende mucho de las variantes y de lo que está apareciendo, que pudiera aparecer variantes que pudieran cambiar esto que acabo de decir. Si no hay ninguna cosa dramática de cambios, pues uno podría decir que si las vacunas siguen efectivas, las personas se siguen vacunando al ritmo que van, probablemente, y mantenemos medidas de autocuidado este periodo de tiempo, pues básicamente lo que veríamos es que al final del año podríamos estar hablando de ese anhelado día. Ojalá que sea así, ojalá no me equivoque. No me gusta a veces jugar de pitoniza, pero me parece que hay unas variables biológicas que uno puede predecir y otras que desafortunadamente pues pueden cambiar con lo que mute el virus, por ejemplo, o también nuestro mismo comportamiento. Recordemos que nuestro comportamiento juega un papel importante en estas mismas curvas epidémicas que vemos todos los días de que suban o bajen. Sí. Pues doctor Álvarez, muchísimas gracias por darnos luces, por acompañarnos en Zona Franca. A usted y a los televidentes, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Llegamos al final. Feliz noche para todos.